Vamos a dar ahora paso a la explicación dentro del cuerpo de ARP de lo que corresponde a la etapa 2. Aquí vamos a documentar principalmente probabilidades de acuerdo a lo dispuesto en el estándar internacional. Aquí van a ver una cosa nueva. El análisis de riesgo documenta la probabilidad de introducción, que de acuerdo a la forma como se va desglosando la información en el cuerpo de ARP, corresponde a la probabilidad de entrada y a la probabilidad de establecimiento. Posteriormente viene un proceso de probabilidad de dispersión y finalmente se documenta el potencial de daño económico. Aquí, como una innovación para el análisis de riesgo regional, establecimos la probabilidad de la distribución posterior a la entrada. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y ha estado documentado en diferentes fuentes, que una vez que la plaga logra abatir las barreras cuarentenarias de un país, o en este caso de una región, la distribución de la mercancía reglamentada o del artículo no reglamentado corresponde a un riesgo. Y la forma como se mueva ese producto contaminado al interior del ARP corresponde a la probabilidad de distribución, diferente a lo que se establece en la probabilidad de dispersión, que es donde se caracteriza si el agente como tal tiene condiciones particulares que le permitan moverse por sí mismo, o bien condiciones que le permitan desde los aspectos antropogénicos dispersarse por otro tipo de mecanismos. Lo vamos a platicar con un poquito más de detalle. Bueno, en cuanto a la probabilidad de entrada, ya hemos comentado que nuestros servicios cuarentenarios establecen la aplicación de medidas fitosanitarias y evalúan su nivel de cumplimiento para determinar que cada una de esas vías susceptibles sea evaluada en el punto de ingreso en conformidad con la regulación fitosanitaria de cada uno de los estados miembros de la región del OIRSA. Les comentaba que en cuanto al establecimiento de áreas de producción, varios de nuestros países realizan la importación de materiales vegetales propagativos correspondientes a materiales producidos bajo condiciones confinadas o materiales in vitro. Estos materiales in vitro se pueden mover en el comercio internacional como mercancía o también se pueden movilizar como materiales endurecidos o materiales ex vitro, en el cual deben de cumplir ciertas características para ser caracterizados como tal. Esa es la forma como se está moviendo el germoplasma a nivel internacional. Otro corresponde al movimiento de contenedores. Los contenedores que no han sido sanitizados o desinfestados, ya sea en los lugares donde se va a dar el movimiento de una mercancía para importación o en el momento que se carga una mercancía para darle salida hacia la exportación, deben de realizarse labores de sanitización. Sin embargo, en el comercio internacional esta práctica demora tiempo, demora importantes aplicaciones de recursos económicos y muchas veces la concientización de los diferentes actores, de manera que está caracterizado a nivel internacional como una fuente muy importante de diseminación de plagas y enfermedades. Entonces aquí en el análisis de riesgo lo caracterizamos en forma muy puntual como un riesgo bastante alto. El movimiento de suelo contaminado de lugares donde se ha dado la producción de bananos y la manifestación de la enfermedad corresponden a niveles de riesgo bastante altos. Cuando nosotros estamos movilizando mercancías, efectos personales, mascotas, vehículos contaminados con cualquier cantidad de suelo con inóculo de FOC R4T, estamos trayendo a nuestro país una probabilidad alta del ingreso de una plaga de interés cuarentenario. Otra fuente de posible ingreso de inóculo de FOC puede ser el movimiento de fibras naturales de musáceas o de otras procedentes de lugares con presencia de la enfermedad que han tenido contacto con los medios de dispersión abióticos o antropogénicos de FOC en las áreas donde la plaga está presente y ha sido confirmada, pueden ser susceptibles de riesgo en el tránsito internacional. Nosotros como pasajeros internacionales nos las podemos traer en nuestros enseres personales, en nuestra ropa, en nuestra vestimenta, en nuestros artículos personales, en los zapatos,
y esto puede representar un riesgo. De ahí que el análisis recomiende medidas específicas para el caso. Lo vamos a platicar. Cada una de estas vías que representan riesgo han sido perfectamente caracterizadas en el cuerpo de ARP, de manera que para cada una de las 20 se documenta en este tipo de cuadros la probabilidad de entrada. Una parte muy importante que es necesario resaltar es que nuestras fronteras son muy permeables. ¿A qué me refiero con esto? De que puede haber movilización de artículos reglamentados o no reglamentados en forma ilegal. Y eso representa también un riesgo muy importante. De ahí que las barreras primarias de contención de una plaga deben de ser constituidas por personal altamente calificado, por personal muy bien informado y que esté bien enterado de todas estas situaciones para que se pueda hacer una vigilancia en los puntos fronterizos o en el tránsito de personas para contener este tipo de riesgo. Muy bien, como les comentaba, pues para cada una de las vías caracterizadas se establecen los diferentes potenciales en función a parámetros que establecemos en el propio cuerpo del análisis de riesgo. No se los menciono aquí, pero está en el cuerpo del análisis de riesgo. Nosotros caracterizamos 5 niveles de riesgo, desde insignificante, muy bajo, bajo, medio y alto, en función de la caracterización de las probabilidades de cada una de las vías, y todo esto está parametrizado de manera que nosotros podemos establecer en forma fehaciente cómo se da ese nivel de probabilidad con respecto a el análisis de riesgo. Nuevamente aquí está caracterizado, por ejemplo, la vía de calzado, de ropa, vestimenta o artículos transportados por pasajeros que pueden ser susceptibles de transportar macroconidios, microconidios o clamidiosporas de FOC R4T de áreas con presencia confirmada a la enfermedad en el tránsito internacional, de países con presencia. Muy bien, en cuanto a la probabilidad de entrada en el cuerpo de análisis de riesgo, nos dimos también a documentar cómo está el tránsito a través de las vías de transporte internacional, ya sea a través de las vías marítimas o a través de las vías aéreas o de las vías terrestres. En este caso está aquí en un circulito rojo, como ejemplo, vuelos directos hacia países de América. Entonces existe en el comercio internacional de mercancías, en el tránsito internacional de personas, vuelos directos de países con presencia a FOC hacia zonas libres de FOC, reconocidas internacionalmente. Entonces, los pasajeros internacionales, el movimiento de contenedores, el movimiento de artesanías o artículos no reglamentados a través de ese comercio internacional puede ser susceptible de transportar a la plaga. Y puede estar en un momento en un país con presencia y en unas pocas horas puede ingresar al área que queremos proteger. De ahí que se tenga que caracterizar perfectamente estas diferentes vías de riesgo, lo cual trabajamos en el cuerpo del análisis de riesgo. Muy bien, en esta parte les muestro los puertos marítimos o rutas de tránsito terrestre documentado para los diferentes países. Está caracterizado, aquí les presento el ejemplo de Belice y de Guatemala. Sin embargo, para cada uno de los países está establecido cuál es el flujo de mercancías, de contenedores, de vuelos, de personas a través del movimiento internacional de países con comercio, países que llevan a cabo un movimiento de personas hacia nuestra área de ARP. Documentamos la probabilidad de distribución de cada una de esas 20 vías posterior a la entrada. Cabe destacar que en nuestros países, después de una revisión documental muy extensa, después de la revisión de bases de datos, no encontramos una sola referencia que documente la presencia de FOC R4T, grupos de compatibilidad vegetativa 01213 y 01216, por lo cual concluimos en la etapa 1 que es una plaga de interés cuarentenario regional para todos los países que integran la región del OIRSE.
Muy bien, una vez que se franquea la entrada, porque no se hizo la detección, no se hizo el muestreo, la mercancía reglamentaba era asintomática, un sinfín de factores que se documentan en el análisis de riesgo, puede flanquearse esa entrada y abatir esa primera barrera cuya responsabilidad está en función de los servicios de cuarentena de nuestros países. Pero una vez que entra, ese artículo reglamentado o no reglamentado o posible vía lleva un proceso de distribución al interior de ARP, del área de ARP, y si nosotros logramos caracterizarla, que es el objetivo de esta parte en el estudio de ARP, podemos tratar de delimitar, encontrar el momento en el que se da este proceso y tratar de aplicar medidas fitosanitarias, ya en este caso de tipo correctivo. Muy bien. Como ya comentamos, desde la etapa 1 tenemos una área de ARP que tiene el potencial para lograr el establecimiento de una fuente de inóculo de FOC-R4T. Aquí se presenta la caracterización climática en función de la clasificación de Cooper-Geiger y podemos ver que a lo largo de las áreas de distribución de banano, pues hay una alta probabilidad de que se establezca cualquier fuente de inóculo. Entonces, esto presenta una probabilidad muy alta de establecimiento. La probabilidad de dispersión posterior al establecimiento es dada por factores abióticos. Mencionábamos que el agua, el suelo y el aire son factores abióticos documentados que pueden transportar a la plaga de un lugar confinado hacia una mayor área de análisis de riesgo. Si eso lo sumamos a los factores antropogénicos, estamos en una situación bastante difícil de manejo y de contención de la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar medidas de exclusión en la entrada para no permitir la entrada de FOC, porque de acuerdo a lo documentado, una vez que FOC ingresa a un área nueva, es muy probable que se establezca y posteriormente, por los mismos factores que inciden en las áreas de producción en los agroecosistemas de las musáceas, se dé un proceso de dispersión muchas veces imperceptible o perceptible cuando hay ya la expresión sintomática de la enfermedad y que esto ya ha declarado un proceso franco de expansión de la enfermedad. De difícil contención, en los países donde se ha ingresado la enfermedad es prácticamente imposible realizar labores de erradicación por los importantes costos económicos y también por las importantes vinculaciones que tienen que realizar un sinfín de sectores para poder confinar, aplicar medidas, contener y erradicar. Eso es prácticamente imposible para nuestros países centroamericanos. En cuanto a la probabilidad de dispersión, al igual que en las diferentes probabilidades, está perfectamente documentado en el cuerpo del análisis de riesgo cómo se da este proceso de dispersión por factores abióticos y por factores antropogénicos. Muy bien, en cuanto al potencial de daño económico, pues comentar que Centroamérica tiene una importante aportación al mundo y también una importante utilización como insumo para consumo directo de las musáceas. ¿A qué me refiero con esto? México tiene una superficie un poquito menor a los 2 millones de kilómetros cuadrados con una población de 123 millones de personas. El consumo per cápita para cada uno de esos 123 millones de personas es de 18 kilogramos al año. Estamos hablando de que esos 123 millones de personas, independientemente del factor de la edad, esto es un cálculo económico, consume 16 kilogramos de banano al año. Si esta situación nos la llevamos a nuestros países centroamericanos, estamos alrededor de los 55 millones de personas en la región que comprende desde Belice y Guatemala hasta Panamá. 55, 60 millones de personas, dependiendo de las fuentes. El consumo per cápita de un centroamericano va desde los 20 kilogramos, escuchen esto, hasta los 70 kilogramos de banano. Si eso nos lo llevamos en superficie, la mayoría de nuestros países son autosuficientes en el consumo del banano.
De manera que tenemos todo el año en nuestra mesa banano para consumo y plátano para cocción. Dependiendo de las zonas, en México cambia un poquito. Si llegara FOC R4T a nuestra región, el consumo de banano sería progresivamente cayendo hasta limitarse, lo que incrementaría sustancialmente los costos de producción, incrementaría sustancialmente el precio de un banano en la mesa, lo que tiene que ver directamente con factores sociales, económicos e inclusive hasta políticos. El impacto que pudiera generar el ingreso, la entrada de esta enfermedad a nuestros países, muchos autores lo han calificado como catastrófico. Esto se los voy mencionando en estas diapositivas, donde se van proporcionando diferentes razonamientos derivados del proceso de análisis que identifican que FOC representa un peligro grave para la producción de musáceas a nivel regional. Asimismo, nuestros países son exportadores de banano. Costa Rica, Guatemala, Honduras tienen superficies que proporcionan fruta con calidad de exportación para mercados europeos, norteamericanos y asiáticos, con un ingreso de divisas bastante importante. Entonces, además de los daños directos que pudiera ocasionar a la población de cada uno de nuestros países, también el impacto que pudiera generar para la entrada de divisas resultado de un proceso de exportación sería catastrófico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar medidas lo suficientemente duras en un contexto armonizado para retardar lo más posible el ingreso de cualquier fuente de contaminación de FOC R4T. Derivado de este proceso de análisis de riesgo, como todos los análisis de riesgo que realizamos los analistas, debe de ser calificado en función de la incertidumbre. Hay dos tipos de incertidumbre: la incertidumbre derivada del propio analista, que esto se mitiga con la cuestión de la experiencia, de la capacitación, de la información continua. Y también hay una calificación de incertidumbre con respecto a las fuentes de información que se consultan. De manera que este análisis de riesgo, como les comentaba en una primera parte, está construido con fuentes de información de alta confiabilidad. De manera que las medidas que nosotros recomendamos en la parte de la etapa 3 corresponden a las mejores que pudimos documentar en función de los riesgos que están expresados en el cuerpo del análisis de riesgo y poder proporcionar esta recomendación informada a las autoridades fitosanitarias de cada uno de nuestros países para que consideren su aplicación y con ello tratar de mitigar el riesgo de la entrada de FOC R4T.